Segunda lección de esta clase de neumatología, la obra del Espíritu Santo. Y vamos a terminar lo que habíamos comenzado, la identidad del Espíritu Santo, pero vamos a dar un breve repaso al tema. Habíamos dicho que el Espíritu Santo es Dios mismo. Juan 4:24, que nos dice que Dios es Espíritu. Y 1 Pedro 1:15 y 16, Dios es santo. Entonces, Espíritu Santo es una descripción muy apta acerca de quién es Dios. Y decíamos que es Dios en acción. Cuando hablamos de Dios, lo conocemos de diversas maneras, ¿verdad? Como creador, como redentor. Y en cuanto a su relación con el hombre, ¿no? A veces entonces tenemos esa necesidad de utilizar diferentes títulos para referirnos al Señor, dada la múltiple gama de atributos que tiene Él y de maneras en que se revela. Entonces, Espíritu Santo es simplemente un término descriptivo de Dios en su ser, espíritu, y en su santidad, ¿verdad? Ahora, decíamos, Espíritu Santo normalmente en la Biblia, cuando uno analiza dónde aparece y cómo, es normalmente Dios realizando algo, haciendo algo. Entonces, Dios en acción. Y el Espíritu Santo es el mismo Padre, y ahí está Juan 4:23 al 24. Los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu. Entonces, es Dios mismo revelándose. Y también decíamos, en el Nuevo Testamento lo conocemos como Jesucristo, ¿no? Y comparábamos Hechos 10:36, Jesús es Señor de todos, con 2 Corintios 3:17, que nos dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, decíamos, no es una fuerza activa simplemente. El hecho de que Dios mismo es espíritu ya debería quitar de nosotros esa idea de que es simplemente una fuerza, porque es el mismo ser de Dios. Eso es lo que Dios es. Dios es espíritu. ¿Ok? Ahora, en la escritura, tenemos versículos como este pasaje aquí en Hechos capítulo 5, versos 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, usted puede ver ahí la parte que está enfatizada. El apóstol está hablando de mentir al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, un poquito difícil mentir a una fuerza activa. Mintieron al Espíritu Santo y luego dice, habéis mentido, no a los hombres, sino a Dios. Entonces, aquí mismo ya estos versículos paralelos, al mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque Dios es el Espíritu Santo. Entonces, esto está claro ahí. Pero hay otras características que la Biblia nos describe, y entonces, una vez más, todos estos versículos que estamos mostrando aquí refutan la idea de nuestros amigos testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa, un poder como la electricidad, etcétera. Efesios capítulo 4, el verso 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Ahora, esta palabra entristezca en la Reina Valera de revisión del 60 dice, no contristéis al Espíritu Santo, que significa lo mismo. Está utilizando un lenguaje un poquito más ajeno a la manera que los latinoamericanos hablamos, porque es el español de España.
Entonces, por eso dice contristéis, ¿ok? La Reina Valera 2015, no entristezcan al Espíritu Santo. Yo no sé si alguna vez usted ha visto su energía eléctrica triste, ¿no? Eh, no creo, porque no es algo que puede entristecerse. De la misma manera aquí. Isaías 63:10, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Entonces se puede rebelar uno en contra del Espíritu. Por eso dice, ese Espíritu se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Entonces note ahí lo que podemos llamar personalidad. Uh, y este es el lenguaje que utilizamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Um, pero obviamente Dios es mucho más que una persona, aunque tiene características que nosotros denominamos personales, ¿ok? Entonces tenemos más Hechos 10:19 al 20, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces note aquí el Espíritu Santo um, no solamente, no solamente dice, sino que también envía, ¿verdad? Entonces son textos que de manera clara nos demuestran, ¿no? A un Dios que habla, a un Dios que envía, un Dios que interactúa con su creación de una manera personal. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Él guía también. Y tenemos más versículos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. Entonces enseña todas las cosas y les hará recordar, nos recuerda todo lo que yo les he dicho. Entonces esto de enseñar y recordar obviamente no puede ser hecho por simplemente un poder, sino que tiene que ver con Dios realizando todo esto. Y una vez más, esto es Dios en acción, ¿se da cuenta? Dios dice, Dios envía, Dios guía, Dios combate, etcétera, etcétera. Juan 16:8, cuando Él venga, note ahí el pronombre personal, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Es decir, va a impedir que el enemigo haga algo de esa manera. Y les he puesto los versículos acá porque quería que los tuvieran en sus notas. Podíamos simplemente haber puesto la cita y después ir y buscar cada una de ellas en la Biblia. Creo que para mí por lo menos es muy importante su aprendizaje, su comprensión, el hecho de que usted puede ir a las notas y hacer una revisión rápida y ver todos los versículos que estamos refiriendo acá. En Hechos capítulo 8, verso 29, no en el Antiguo Testamento habla, en el Nuevo Testamento también. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, de acuerdo a sus deseos, tiene voluntad propia y está realizando todo esto. Y una vez más, es simplemente una manera de decir Dios está actuando. ¿Ok? 1 Corintios 2:10 al 11, pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y esa palabra todo muy interesante ahí, aún las cosas profundas de Dios, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces conoce todo. En este sentido podemos hablar de tal vez omnisciencia,
¿no? Tiene todo conocimiento. Es decir, todo lo que Dios conoce, su espíritu lo conoce porque Él es su espíritu. De la misma manera que yo y mi espíritu no somos personas separadas ni diferentes. Yo soy mi espíritu es yo. Pero el lenguaje es importante acá. ¿Ok? Comentarios, preguntas hasta ahí. Pueden levantar la mano si gustan. Hermano Anderson, usted puede llamar al que levante la mano si es que hay alguien. Ok. Continuamos entonces. Ahora, entonces, la pregunta es entonces, ok, ¿cuántos espíritus hay? ¿De dónde surge esa pregunta? Obviamente viene de la religión tradicional, ¿verdad? Que nos fuerza un poquito a ver, ok, Dios es espíritu, Dios tiene su propio espíritu. ¿Será que Dios y el espíritu son dos? ¿Cómo es esto? Bueno, Dios es espíritu, eso nos habla de esencia. Ok, pero la Biblia nos dice que hay un solo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Efesios 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Entonces, note cuando la Biblia dice el espíritu dijo, el espíritu hace, no hay una distinción entre, no, este era el espíritu de Dios, pero Dios es alguien separado de su espíritu, no puede haber tal. Tampoco podemos decir el Padre es un espíritu y el Hijo tiene también un espíritu y el Espíritu Santo es otro espíritu, entonces tenemos tres espíritus. No hay tal situación, ¿ok? Es solamente un solo espíritu, entonces no puede haber uno más uno más uno. Un solo espíritu. Y creo que en eso la escritura es bastante clara acá. Okay. Ahora, este espíritu está descrito en la escritura de diferentes maneras. Okay. El espíritu es mi espíritu, dice Dios en Joel capítulo 2, verso 28, de la misma manera que usted puede decir, hablar de mi cuerpo. Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo entregare mi cuerpo para ser quemado. Cuando habla de mi cuerpo, no está hablando de alguien aparte de él, está hablando de lo que es parte de su ser. Entonces, cuando Dios dice mi espíritu, está hablando de sí mismo también. En Mateo 3:16 habla de el Espíritu de Dios. Entonces es una manera de referirse a él. Juan 14:17, el Espíritu de verdad. Romanos 1:4, el Espíritu de santidad. Romanos 8:2, el Espíritu de vida en Cristo. Entonces note todas estas maneras de hablar del mismo Espíritu Santo. Es referido en Mateo 10:20, el Espíritu del Padre. Y creo que esto es en el contexto, déjeme ver, Mateo 10:20. Podemos revisarlo rápidamente. Ya, este es en el contexto cuando los entreguen, los lleven a los gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de decir. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Entonces, note aquí, entonces es el Espíritu del Padre. Y ese es el contexto en el cual aparece. ¿Ok? Y entonces tenemos más descripciones. Es también llamado el espíritu del Hijo en Gálatas capítulo 4, el verso 6. Entonces note cómo es, hay un solo espíritu, ¿ok? Un solo espíritu, pero se refiere a veces como el espíritu del Padre. Y hay otra escritura dice es el espíritu del Hijo. Entonces no tenemos nosotros el problema de decir, por fin, ¿es el espíritu del Padre o es el espíritu del Hijo? Porque es el mismo. ¿Ok? Es también conocido como el espíritu de adopción, Romanos capítulo 8, el verso 15, el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. Cada uno de estos tiene, note cómo está
desglosando como cuando una rosa florece y comienza a abrir sus pétalos. Eso es lo que está tratando de hacer y eso es lo que la escritura hace, es describe de diversas maneras, dependiendo el tema o el contexto en el cual se está hablando. Pero todas estas características son propias de uno y el mismo espíritu. ¿Ok? Es el espíritu de Cristo en 1 Pedro 1:11 y en este caso, vamos a ver 1 Pedro 1:11, si es que tengo la sospecha correcta. Sí. Note esto, dice, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Entonces, note, los profetas, aquí obviamente está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora dice que ellos escudriñaban, esos profetas escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y este espíritu, dice, predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ella. Porque esto está interesante y está hablando del espíritu de Cristo, pero poniéndolo en el Antiguo Testamento. O sea, el Mesías todavía no había venido. Cristo no había sido todavía manifestado en carne. Pero el espíritu que estaba obrando en esos profetas es descrito como el espíritu de Cristo. Entonces, note ahí una vez más, no hay una separación de personas, no hay una diferencia. El espíritu que operó en los profetas, que es Dios mismo, el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 1:2, es el mismo espíritu que hoy podemos llamarlo el espíritu de Cristo. Entonces, bastante interesante esa referencia, creo yo. Y luego también es conocido como Cristo en vosotros. Entonces, note esto, es bastante importante para nosotros como apostólicos. Cuando recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos a Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, una vez más, esa relación entre el Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros, bastante uh, identifica qué espíritu realmente tengo yo dentro de mí. Hay personas que se pueden tal vez hacer la pregunta, ¿no? Si recibo el Espíritu de Dios y Dios es el Padre, entonces tengo el Espíritu del Padre, pero estoy recibiendo el Espíritu Santo, que algunos consideran la tercera persona de la Trinidad, entonces tengo el Espíritu del Padre y tengo el Espíritu Santo, pero también es llamado el Espíritu del Hijo en Gálatas 4:6. Entonces tengo el Espíritu del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tengo 3 espíritus y para nosotros ese problema no existe porque sabemos que es el mismo Dios obrando en nosotros. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Adelante, hermanos. Hermano Samuel, adelante. Habilite su micrófono, por favor. Dios los bendiga, paz de Cristo. Amén. Qué pena, estaba apenas interactuando con la aplicación. Hermano, ¿podemos hablar del Espíritu Santo como una divinidad? Sí, tal vez en el sentido de la divinidad, ¿no? Divinidad es la naturaleza de Dios. De la misma manera, cuando hablamos de un hombre, decimos humanidad, ¿verdad? Pues cuando hablamos de Dios, hablamos de divinidad. Sí, ok, sino que usted sabe que los trinitarios tienen a pensar de que ellos realmente no hablan de 3 personas, sino que ellos hablan de 3 divinidades, ¿cierto? Que Dios es el mismo, Dios es uno, pero que se manifiesta en 3 divinidades. Y en esas también meten al Espíritu Santo como una divinidad, una manifestación del Espíritu Santo. Ya, eso hermano no lo he escuchado. Normalmente
Bueno, todos los libros de la Trinidad que tengo van a describirlos como personas. A veces utilizan la palabra individuos o personas divinas, van a decir. Pero no les he escuchado decir son tres divinidades, porque eso daría la idea de más de un Dios. Y los teólogos trinitarios se cuidan de hacer eso. Ahora, la gente tal vez lo utilice, pero no podemos culpar a los teólogos trinitarios de lo que la gente dice, de la misma manera que espero que no culpemos a los teólogos unicitarios de lo que la gente dice en los medios sociales, ¿verdad? Bueno, mi Hermano, hermano, buenas Dios le noches. bendiga. Muchas gracias. Amén, amén. Hermano, ¿Alguien más? buenas Sí, noches. adelante. Se Hermano, identifica, yo le por hago, favor, y luego nos dice su pregunta, porque no los puedo ver ahorita. el hermano Wilder Mercado. Amén, hermano. Adelante. Hermano, le hago una pregunta. El término Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se ve por ninguna parte. Habría una pregunta más o menos por qué o solamente está en la potestad de Dios. Perdón, dígalo otra vez, hermano, perdón. O sea, la palabra Espíritu Santo como tal en el Antiguo Testamento no se deja ver. No, o sea, ¿qué hay de explicación sobre eso? Déjeme hacer una búsqueda rápida. Ok, déjeme hacerlo en todos los pasajes. Aparece desde Mateo 1:18. Déjeme buscar Santo Espíritu. Eso va a hacer diferencia. Sí aparece, hermano, en Salmo 51:11, 63:10, 63:11. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Rápidamente. Literalmente, esta es la frase que es para Espíritu Santo. Y dice Ruach, Espíritu, Kodshecha, Santo. Entonces, literalmente acá, y tú, la parte Hai es tú, Ruach, Kodshecha. Tu Santo Espíritu. Entonces, sí aparece, hermano, en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, mi pastor. Un placer, un placer. Y aparece solo 3 veces, pero está ahí presente en Salmos, Isaías. Bien. ¿Alguien más? Ok, entonces continuamos. Ok, entonces espero que ahora ya tengamos un poquito más claro que es Dios en acción, Dios está actuando, Dios hace, guía, habla, dirige, qué sé yo, Dios lo hace. Y entonces vamos a la promesa del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. 3 tipos de personas recibieron el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primero, los reyes. Y habíamos visto, creo que 1 Samuel 10:10, la última vez cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl. Y en ese caso lo convierte en un profeta a Saúl. Y después la siguiente vez que aparece es cuando sucede algo que debería haber enardecido al rey. Y entonces es el espíritu el que lo hace enardecer acá, como guiándolo para, esta es la manera que un rey debe actuar. Entonces hablamos de los reyes como ungidos en el Antiguo Testamento. Literalmente por el Espíritu Santo, pero figurativamente por aceite. Los profetas ungían a los reyes, derramando aceite sobre la cabeza de ellos como símbolo de que Dios los estaba ungiendo con su espíritu para que puedan ejercer el oficio de rey. Y sucede esto, es el profeta Samuel el que unge a Saúl y después va a ungir a David.
y después de eso ya se convierte en un patrón, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando hay un profeta y cuando Dios escoge un nuevo rey. Obviamente los profetas, ahí tenemos Segunda Crónicas 24:20, que son ungidos por el Espíritu de Dios. Tal vez podíamos ver ese versículo. Y nos dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. Esta frase es famosa en los profetas. Cuando ellos van a citar literalmente lo que Dios dijo, van a decir, así ha dicho Dios, así dice el Señor, etcétera, etcétera. Entonces aquí es un profeta, recibe revelación directa de Dios y él da a conocer esa palabra. Y luego habíamos mencionado que a veces hay personas escogidas para una tarea específica, y ese ejemplo de Éxodo 31:3, donde un artesano recibe el Espíritu de Dios para guiarlo a hacer cosas así. Ahora, esto es importante porque aparte de estas personas, no hay gente recibiendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es decir, ni siquiera su pueblo. Acuérdense que Israel es un pueblo escogido. Las naciones de alrededor no tienen ni siquiera acceso al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, para nada. Israel tenía la gloria de Dios morando en medio de ellos. Okay, entonces Dios como Espíritu está morando en medio de ellos en el tabernáculo, el lugar santísimo. Pero ni aún ellos tenían ese acceso directo. Dios está morando en medio de la nación, pero la gente no tiene ese espíritu sobre ellos o en ellos. Y entonces es muy poca gente la que tiene acceso directo. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, donde moraba lo que llaman la Shejinah, ¿no? La gloria revelada o manifestada de Dios. Pero aparte de eso no hay más. Entonces, para ser un pueblo escogido como eran y no poder gozar de una experiencia personal con ese Espíritu Santo, es triste, ¿verdad? El versículo que vimos ahí de David, que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, en su oración de arrepentimiento en Salmo 51, nos muestra cuán preciado era ese Espíritu, aún por aquellos que le han fallado a Dios. Y David está, no quiero estar alejado de tu presencia, no quites de mí ese Santo Espíritu. Entonces es algo limitado, esa experiencia, pero hay promesa en el Antiguo Testamento, la promesa del Espíritu Santo, conocida también como la promesa de Dios, ¿ok? Y está en Joel capítulo 2 y el verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, este es el versículo clave del Antiguo Testamento en cuanto a la promesa del Espíritu Santo que ha de llegar cuando el Mesías llegue. Entonces, los judíos por siglos esperan que esta promesa se cumpla, perdón. Y el hecho de que no solamente ahora reyes, sacerdotes y qué sé yo, sino el hecho de que toda carne pueda recibir ese Espíritu Santo, para ellos muy importante. Y entonces es algo que están esperando por generación tras generación, de la misma manera que están esperando el Mesías. ¿Cuándo llegará el Mesías? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo el Mesías establecerá su reino? Y qué sé yo. También están ahora con estas ansias de que Dios ahora va a derramarse sobre toda la nación. Acuérdense que hablamos acerca de Moisés cuando él expresa esto de que ojalá todos los miembros de la nación se hicieran profetas o fueran profetas. Es decir, ojalá el Espíritu de Dios
estuviera sobre todos ellos. Y Dios dice, ten paciencia, porque lo voy a hacer, va verdaderamente a suceder. Entonces, este versículo creo que lo mencionamos en cada curso del Instituto Bíblico, porque es la introducción de una nueva era, completamente, totalmente, y afecta cada doctrina en la cual nosotros creemos, afecta nuestra relación personal con Dios, es decir, afecta demasiado. Es un cambio de edades, de lo que solía ser algo nuevo que Dios está haciendo. Y ahora, no solamente vuestros hijos, sino también vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. No sé cuántos de ustedes están inscritos en el curso del Instituto Bíblico, el curso actual, pero hemos estado hablando mucho acerca de Joel. En este caso, ancianos y jóvenes también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, la era del espíritu trae como un ecualizador, trata de recordarnos que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Entonces no debe haber diferencias entre hombre y mujer. El hombre no está creado para dominar sobre la mujer. Y al mismo tiempo eso de la hermandad de todo el ser humano, donde aún los siervos, la palabra para siervos acá, déjeme revisarla rápidamente para asegurarme que estoy en lo correcto. Ebed, sí, es la palabra para decir esclavo, siervo. Entonces, aún los esclavos y las esclavas van a recibir, dice Dios, mi espíritu en aquellos días. Entonces, note el poder que tiene esta escritura de Joel capítulo 2, el verso 28. Y aquí lo vemos en contexto. Mi espíritu, derramaré mi espíritu. Entonces es Dios derramándose de sí mismo sobre todo ser humano, ¿no? La palabra carne ahí, toda la humanidad. Y van a profetizar sus hijos y sus hijas. Ahora note, entonces ya no es solamente ciertas personas que pueden ser profetas, sino todo aquel que reciba el Espíritu puede convertirse en profeta. Los ancianos van a tener sueños sobrenaturales, los jóvenes visiones sobrenaturales y aún los esclavos y esclavas van a poder participar de este Espíritu Santo. Mayormente los profetas en el Antiguo Testamento eran varones, pero ahora está diciendo vuestras hijas también pueden ser profetas o profetizas y vemos esto realizado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Por qué? La venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia todo. Entonces es sumamente importante esta escritura y tal vez va a ser la tercera escritura que vamos a tener que memorizar porque es así de importante. Parte de esa profecía y esa expectativa de la venida del Espíritu Santo se da en Isaías capítulo 28, versos 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Entonces la profecía de que Dios va a hacer esta obra, pero de alguna manera, por alguna razón, la nación de Israel no van a querer escuchar esto. Y esto se hace patente en la predicación de los apóstoles, donde solamente una pequeña parte de los judíos aceptan esa promesa, reciben el Espíritu Santo y se gozan de hablar en lengua de tartamudos o en extraña lengua. El apóstol Pablo va a utilizar este versículo en el Nuevo Testamento hablando de la señal de hablar en lenguas. Entonces, esto está relacionado con lo del Espíritu Santo definitivamente, ¿no? Y es en 1 Corintios capítulo 14 donde Pablo hace esa referencia y usted sabe que 1 Corintios 12
13 y 14 está hablando de los dones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y ahí es donde Pablo hace referencia a esta profecía del Antiguo Testamento para decir, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hemos experimentado. Entonces, son bastante importantes estas promesas. ¿Ok? Comentarios, preguntas hasta ahí. Sé que estamos yendo paso a paso, pero también quiero asegurarme que tenemos un poquito de tiempo para conversar si tienen algo de que preguntar o comentar. Adelante, hermanos. ¿No hay preguntas? Nuevamente, paz de Cristo. Amén, amén, amén. Hermano, entonces, cuando David trajo el arca, ¿cierto? Que él venía danzando, ese momento se puede tomar como recepción del Espíritu Santo. O sea, podríamos pensar que él habló en lenguas o en lenguas extrañas o no. No, hermano, el hablar en lenguas solamente sucede o se cumple bajo el nuevo pacto. Ajá. Entonces, no sucede bajo el Antiguo Testamento. O sea, no hay prueba de que ninguno, ni los profetas, ni nadie habló en lenguas en la antigüedad. No, hasta donde yo sé. Y pues lastimosamente no lo sé todo, ¿ok? Pero no, esa promesa es para el futuro y por eso es que está siendo esperada con tanta ansia por todo el pueblo, ¿verdad? Todos quieren participar de algo extraordinario, maravilloso que va a ser la recepción del Espíritu de Dios por gente que se mira a sí mismo y dice, yo no soy rey, yo no soy profeta, ¿no? Yo no soy sumo sacerdote, y de repente Dios dice, voy a derramarme sobre toda carne, ¿no? Aún los esclavos, aún las mujeres, aún qué sé yo. Entonces, esa es la nueva era que es tan esperada. Contrasta la creación y la caída con la nueva creación que el Mesías ha de traer sobre este mundo. Entonces, ese es el contraste tan grande, tan poderoso. Acuérdese que es la caída, ¿no? De pecado y el juicio que sigue a eso, que pone a hombres y mujeres a batallar el uno contra el otro, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Traducción, él te va a dominar por la fuerza y tú vas a querer rebelarte y darle golpe de estado a él, ¿ok? Hombres y mujeres. Por la fuerza física del varón, a través de la historia, el hombre ha subyugado a la mujer, pero originalmente ese no era el diseño de Dios. Una vez más, los que están en la clase saben que hemos estado conversando al respecto y hemos dicho, por ejemplo, que la palabra para ayuda idónea, que utiliza Génesis en referencia a la mujer, es una palabra que se utiliza en relación a Dios también. Cuando el salmista dice, Dios es mi ayudador, es la misma palabra, Dios es mi ayuda idónea. Entonces, no vamos a decir, oh, entonces Dios es menos que yo. No, es más, Dios es más que yo, pero Él es mi ayudador. Entonces, ese propósito original de Dios que es destruido por el pecado, va a ser puesto en reversa por el Mesías. Entonces, por eso es que el Nuevo Testamento, Colosenses, Efesios, nos hablan de una nueva creación. Cristo viene a llevarnos otra vez a Edén, pero ahora no estamos solos. Ahora vamos a tener el Espíritu de Dios como nuestro ayudador para poder vencer las acechanzas del enemigo. Y por eso es que bajo Cristo, déjenme mostrarle la escritura rápidamente.
Bajo Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Note que para alguien del primer siglo, para un judío, imagínese un varón judío bien machista leyendo esto en el primer siglo, ya no hay judío ni griego, no, los paganos, los griegos son paganos. ¿Cómo es que ya no hay judío ni griego? Yo soy el pueblo escogido de Dios. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Cristo, por su muerte, sepultura y resurrección, abre una nueva era. Y entonces todo aquello que destruyó la caída, Cristo está tratando de restaurarlo a su propósito original. Y por eso es que ahora puede haber mujeres ungidas de la misma manera que antes los hombres eran ungidos. Puede haber esclavos ungidos, y ningún amo quiere decir eso ni pensarlo, pero es así. Cristo nos pone a un nivel y nos recuerda, todos originalmente fuimos creados como imagen y semejanza de Dios, tanto el varón como la mujer y todo ser humano después de ellos. Todos llevamos esa imagen en nosotros, pero hemos olvidado esa imagen y por eso es que hay guerras, hay diferencias étnicas, qué sé yo, y el machismo o feminismo, ambos están en desbalance con lo que es el propósito de Dios, esclavitud, servidumbre, qué sé yo. Entonces, Cristo viene a deshacer todo eso. Cristo viene a deshacer todo eso y eso es la esencia de la nueva creación y esa es la nueva era que el Espíritu Santo trae y está anunciando el profeta Joel tan abiertamente ahora, ¿verdad? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, judíos y griegos, romanos, etcétera, etcétera. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Una nación de profetas, como Moisés había deseado, ahora Dios está levantando en esta tierra. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermano Dios lo Yadir bendiga, muchas Martínez. gracias. Amén. Paz de Cristo, hermano Jorge. Le Amén. tengo una pregunta. Bueno, con respecto pues al servicio, ¿es necesario el hablar en lenguas para servir al Señor? Pues me ponen en líos. Estoy en Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, que son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, perdón por ello, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Requisito para todo aquel que se suba a plataforma. ¿Ok? Ahora, esto no implica que la gente no pueda hacer nada en la iglesia. Sí, usted sabe cómo somos en Fuente de Verdad. Si usted asistió 3 veces, en la 4ª vez usted va a estar afuera esperando a la gente con un letrerito que diga, qué bueno que llegaste. ¿Ok? No tiene que ser ni bautizado, no tiene que haber recibido el Espíritu Santo, pero los vamos a poner a trabajar. Entonces, la respuesta es sí y no. Si vamos a hablar de lo que llamamos ministerio oficial dentro de la iglesia, plataforma, tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Si va a ser, ¿quién puede hacer arroz? Y la hermana levanta la mano y dice, no, hermano, usted no, porque no tiene el Espíritu Santo, no está ungida para cocinar arroz. Tal vez cocina mejor arroz que el pastor y la esposa del pastor. Entonces, utilícenla, ¿ok? Permitan que comience a participar en las cosas del reino,
porque de esa manera se va acercando más y más. ¿Ok? Ese es mi punto de vista. Y si estoy equivocado, pues corríjanme, corríjanme. Sigue el hermano Peterson, o no sé si de pronto es Laura. Pues yo tengo una pregunta algo rara, pero no sé si... Pastor, usted ahorita decía, digámoslo así, que la señal para hablar en lengua, perdón, es que la señal de que las personas eran llenas del Espíritu Santo, un ejemplo, David, pues que era ungido con el cuerno, eso, digámoslo así, fue la señal de que él recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando hablamos de señal, eso solo aparece en el Nuevo Testamento, hermano. Pero entonces, ¿cómo? El necesitar una señal. En el Antiguo Testamento, normalmente es Dios el que a través de el siervo de Dios va a decretar quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Normalmente a través de un profeta. En el caso de Samuel, él es el que le dice a Saúl, esto es lo que te va a suceder. Y cuando llega a suceder, pues todo el mundo sabe, oh, se cumplió lo que dijo el profeta, el Espíritu de Dios cayó sobre él. En el caso de David tenemos el hecho de que lo unge con un cuerno de aceite, ¿verdad? Llevaban el aceite en un cuerno y derramaba ese aceite. En el mismo acto, el profeta le dice, Dios te ha ungido para ser rey sobre su pueblo Israel. Entonces es una declaración profética, pero no hay una señal que surja de David para que nosotros digamos, sí, había sido verdad. No hay una señal y no es requerida una señal bajo el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento, Pablo es el que dice que hay una señal. Pastor, y también, por ejemplo, cuando David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, cómo, digámoslo así, o cómo se dio, o cómo, si uno, pues digámoslo así, en ese tiempo, pues uno, para poder volver a ser lleno del Espíritu Santo, pues está el hablar en lenguas, y uno sabe que, pues, obviamente fue otra vez lleno del Espíritu Santo, y otra vez uno sabe y uno siente que el Espíritu de Dios está con uno. Pero entonces David en ese tiempo, él cómo, digámoslo así, cómo sabía, o cómo se daba cuenta de que el Espíritu de Dios otra vez estaba con él, o cómo se dio cuenta él cuando el Espíritu de Dios se fue de él. Tenemos que acordarnos, hermano, David era rey y David también era profeta. Entonces, de la misma manera, aquí ve usted hablando del patriarca David, ¿verdad? Nos dice siendo profeta. Entonces, en este caso, él era alguien distinto de cualquier otra persona. Entonces, él sabe cuando el Espíritu de Dios está entristecido y a punto de abandonarlo. Pero hay gracia y creo que a veces tratamos de, y digo tratamos, me estoy incluyendo, tratamos de tal vez hacer nuestros pequeños pasos, ¿no? O descripciones exactas de cómo va a ser la situación. No hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, algo que diga, tú puedes pecar 3 veces, tampoco en el Nuevo Testamento. Tú puedes pecar 3 veces y después voy a quitar mi espíritu de ti, ¿no? Sí. O puedes pecar 7 veces y entonces te lo quitaré. No hay tal cosa. Sansón, que recibió algo de Dios. Y déjeme ver aquí. Sabemos cómo él jugó con Dios. Vez tras vez, y Dios lo perdona, y vuelve a hacerlo, Dios lo perdona, vuelve a hacerlo. Y es en Jueces 16:20 donde Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces, Sansón no tenía ese algo que David tenía, ¿verdad? Entonces, él ni siquiera se dio cuenta
La única manera que Sansón sabía que Dios estaba con él es cuando era fuerte, ¿no? Soy fuerte, Sí. oh, Dios todavía está conmigo. Pero no se dio cuenta de que el Señor había llegado a su límite y ya se había apartado de él. Ese es el algo que David dice, no, no te apartes de mí, no me quites tu espíritu. Y ahí puede ver uno la distinción entre alguien que tiene un corazón que busca de Dios, aunque eso no implica que sea perfecto, puede pecar, pero sigue buscando el arrepentimiento, buscando la presencia de Dios. Ok, Y aún en gracias. nuestros casos tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no jugar con el Espíritu de Dios. Y Saúl era uno de esos que, si usted lee la historia de Saúl, el rey, se arrepiente varias veces. Se arrepiente varias veces. Perdóname, hice mal. No solamente en su situación con David, las veces que intentó matarlo y David podía haberlo degollado un par de veces y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué el Señor, mi rey, persigue a este perro muerto? ¿Qué sé yo? ¿No? Y Saúl dice, tienes razón, hijo mío David, he pecado contra ti, ya no te voy a perseguir. Pasan 2 meses y otra vez lo está persiguiendo para matarlo. Y lo mismo pasa con Saúl en su relación con el profeta Samuel, cuando Saúl hace lo que no debería. Y luego dice, sí, he pecado, me arrepiento, he pecado, me arrepiento. Saúl se arrepiente muchas veces, pero nunca hay un cambio definitivo, permanente en él. Y termina perdiendo la presencia de Dios, termina Dios quitándole en esencia la unción para que ya no sea rey. Esa unción que recibió para ser rey, Dios dice, ya no más. Entonces, lo Entonces, que realmente, qué pena, pastor, lo que eh, realmente entonces diferencia, digámoslo así, pues en conclusión, pues lo que yo entiendo, sí, adelante, adelante. lo que diferencia, digámoslo así, a Sansón de David, era pues que David, aunque también se arrepintió igual que Sansón, digámoslo así, David sí tomó la decisión real de cambiar sinceramente, mientras que, digámoslo así, que Sansón no lo hizo. Correcto. Y en el caso de Saúl es más un remordimiento tal vez que un arrepentimiento, ¿no? Y a veces nosotros tenemos eso. ¿Cuántas veces, no? Se dice de gente que se encuentra en pecado y luego se arrepienten, están llorando y siempre hay alguien que dice, no se está arrepintiendo por lo que hizo, ¿no? Sino que está dolido porque lo pescaron, ¿no? Lo pillaron haciendo algo. Entonces, ah, tenemos que tener cuidado nosotros de no ser así, de simplemente, oh, lo siento mucho, perdón, como Saúl, me pillaste haciendo lo que no debería, ¿no? Y me arrepiento. Pero luego lo vuelve a hacer. Eso implica, oh, no fue un verdadero arrepentimiento, ¿no? Tal vez tuvo un remordimiento, qué sé yo, temporal. Tenemos que asegurarnos de que el arrepentimiento significa, ya no voy a hacer esto más, ¿verdad? Uh, la manera que normalmente describimos el arrepentimiento es una muerte. Cuando uno se arrepiente, está muriendo a su vida pasada. Entonces no tiene sentido y esa es parte de la razón por la cual en Fuente de Verdad no bautizamos a alguien que llegó por primera vez a la iglesia. ¿Ok? Sé que en otras organizaciones eso es como algo de honor. Mira, llegó tal persona y lo bautizamos y inmediatamente, wow, el poder de Dios. Porque para nosotros es importante que haya un proceso de arrepentimiento, que la persona entienda realmente no solamente qué va a ser diferente en su vida, qué implica el evangelio, qué quiere decir este acto del bautismo. Es un pacto que estoy haciendo con Dios y esto es el significado de este acto del bautismo, etcétera, etcétera. Pero normalmente decimos, verdadero arrepentimiento implica que estoy muriendo a mi vida antigua. Estoy muriendo a quien yo solía ser. Y en cuanto salga o en cuanto entre a esas aguas del bautismo y salga por el otro lado, es un nuevo hombre el que sale. No es el mismo de ayer. Entonces, y hablamos del bautismo por eso como un entierro, una sepultura, porque estamos sepultando a la persona antigua, a la vieja persona, a esa persona pecadora, y va a salir de ahí una nueva criatura, alguien distinto. Si muere el borrachito del pueblo,
¿no? Y lo enterramos, le aseguro que 2 semanas después no va a estar otra vez en el bar, ¿no? Ay, ¿qué estás haciendo acá? Pues, es que no pude. No que te habías muerto. Sí, pero la tentación, no puede, está muerto, está muerto y enterrado. Es lo mismo con nosotros. Dejamos el alcohol, dejamos las drogas, dejamos la vida pasada, ha muerto. Eso es lo que Saúl nunca pudo hacer, nunca pudo enterrar al viejo Saúl. Es lo que Sansón no pudo hacer. La única manera que Sansón venció su tentación fue literalmente muriendo junto con sus enemigos. Si hubiera vivido, no tenemos idea si hubiera podido hacerla o no. David vence mientras todavía está vivo, porque entierra al viejo David que cometió ese pecado tan terrible. ¿Okay? Muchas gracias, pastor. Amén. Amén. Bueno, Jorge, ya son las 9:03, nos quedan, hay 2 manos levantadas, nuestro hermano Juan David y sigue el hermano Juan Pablo. Ok, adelante, hermanos. Vamos a tratar de ser más breves. Hermano, bendiciones. Mire, quisiera como dar un aporte acerca del tema del hablar en lenguas que veo como cierta Hermano, laguna. no lo miramos acá en pantalla. ¿Dónde está? Es que estoy por acá ocupado en el momento, no me da para prender la pantalla. All right. Hermano, no hemos hablado todavía de las lenguas, entonces podemos dejar eso para la siguiente. Sí, está bien, sino que yo quería dar un aporte ya que están hablando de la señal en el Antiguo Testamento A y ver, en el diga, Nuevo, diga. pero no, si quiere la dejamos para después entonces, dale. Está bien, si trata del antiguo, está bien. A ver, adelante, adelante. No, lo que pasa es que se está hablando de la orar en lenguas en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento siempre que el Espíritu Santo venía, generaba una reacción como muestra de que había llegado. En Sansón traía fuerza, en los profetas había profecía. Incluso cuando vino el Espíritu Santo para la edificación del tabernáculo sobre ciertos personajes, le dio fue sabiduría e inteligencia para construir y hacer obras de arte. El tema de las lenguas se viene desde Isaías 28:11 ya como una señal, por eso en el Antiguo Testamento no se ve nadie hablando en lenguas porque la profecía inicia desde Isaías 28:11, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo y ni aún así me entenderán. Y San Pablo en el capítulo 14 Corintios hace énfasis de ese cumplimiento precisamente sobre el hablar en lenguas. Entonces es bueno que los hermanos entiendan que el ser bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, es muy distinto al don de hablar en lenguas. Hay gente que es bautizada con el Espíritu Santo por primera vez, habla en lenguas como señal, pero sencillamente no vuelve a hablar en lenguas porque le quedan otros dones repartidos. Entonces es bueno que más adelante nos especifique, nos aclare ese tema porque veo que se habla mucho de ese punto. Sí, lo vamos a hacer. Gracias, hermano. Buena contribución. Ok, adelante la última persona, los últimos escogidos. Sí, paz de Cristo para todos. ¿Me escuchan, hermano Juan Pablo Correa? Amén, hermano. Tampoco lo veo, pero adelante. Sí, hermano, qué pena, es que como voy saliendo de la universidad, voy por la calle, entonces se les vuelvo a prender la cámara para que vean. Bueno, la pregunta, no, en realidad no era una pregunta, era como hacer una terminación a un aporte a lo que el hermano Peter preguntaba con respecto al Espíritu Santo en el Antiguo Tiempo y el Espíritu Santo en el Nuevo Tiempo, en el Nuevo Testamento. Lo que logro entender es que hay que diferenciar entre lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo como la presencia de Dios en los profetas, en los hombres del antiguo tiempo, y en el Nuevo Testamento, por decirlo así, el cumplimiento del Espíritu Santo con una evidencia hablando en otras lenguas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que diferenciar, que incluso es muy válido el aporte del hermano Juan David, es que una cosa es el Espíritu Santo como presencia de Dios pues es la manifestación de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios en los que se les cumplió la promesa, como cuando lo entendimos como una promesa, cuando el profeta dice: los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y bueno, y dice todo lo que va a suceder cuando esa promesa sea cumplida. Entonces, creo que ahí es como la diferenciación entre ver el Espíritu Santo de Dios como presencia de Dios y el otro es el resultado o el efecto de la evidencia del cumplimiento de una promesa en el Nuevo Testamento. Ese es como mi aporte, que quería que lo entienda así.
Ok, gracias, hermano. Y sí, poco a poco vamos a ir entrando más de lleno en todo esto, hermanos. Pero bueno, les agradezco mucho por su atención hoy. Dios les bendiga. Déjeme ver, necesitamos ver cuál es la tarea. Y ustedes tienen las notas, por lo menos tienen acceso a las notas. Entonces, espero que el hermano les va a hacer llegar, perdón, el hermano les va a hacer llegar las notas para que ustedes la tengan. Y esta semana vamos a estar memorizando el versículo de Romanos 8:9. Entonces, vamos a, lo que estoy tratando de hacer es darnos un pequeño arsenal de versículos que tienen que ver con esto del Espíritu Santo. Entonces, Juan 3:5, Romanos 8:9, tal vez para la próxima, en vez de ser Joel 2:28, tal vez vamos a memorizar la cita que Pedro hace en Hechos capítulo 2 de Joel 2:28, porque Pedro le da eso de en los últimos días, ¿no? Joel dice, después de esto, y Pedro dice, no, es en los últimos días o en los postreros días, y eso es bastante importante para nosotros porque estamos viviendo en esa era de los últimos días, la era mesiánica. ¿Ok? Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Muy lindo verlos otra vez a todos ustedes. Y gracias por estar presentes y por tener esa hambre por las cosas de Dios. Aprecio mucho esa bonita actitud que tienen.